Hola Carlos, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado. Hola Fabi. Todas las preguntas que vayan surgiendo. Y sí, les voy a pedir, por favor, el tema de los micrófonos. Veo que ahora creo que están todos cerrados, pero mantener los micrófonos cerrados para que por ahí el sonido sea bueno. Creo que con respecto a las cámaras no hay ningún problema. Y bueno, la idea es entonces, las voy a dejar en manos de Diego, que abre primero, para que, bueno, él mismo se presente. Y bueno, un placer, Diego, compartir esta actividad con vos. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Es la verdad un placer compartir con ustedes. Veo que hay muchos colegas también, muchos amigos y amigas, así que la verdad que es un honor. Eh, Muchísimas gracias a la Sociedad Neurológica y al Laboratorio Balearda por esta invitación. La verdad que es un placer compartir con Cecilia, que hemos tratado de hacer esto lo más dinámicamente posible, cosa de poder de alguna manera hacerlo lo más pedagógico posible, porque la verdad es que estamos en vías de poder, digamos, entender cada vez más de qué se trata este tema de las complicaciones cognitivas asociadas al coronavirus. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, díganme si no es así. Este, Así que bueno, vamos a arrancar en honor al tiempo. Bueno, básicamente a nadie ya le cabe duda que este tema de esta pandemia de coronavirus tiene un impacto que es, la verdad que es inmenso, recabando datos que semanalmente saca la Organización Mundial de la Salud, vemos que básicamente para el 2 de mayo éramos unos 150 millones de infectados con casi unas muertes acumuladas de cerca de 3.200.000. Es decir, que por más que uno entienda que la situación puede o no tener cierto vaivén, básicamente el impacto que vemos semana tras semana es tremendo. A nadie ya le es ajeno toda esta cuestión. Sabemos claramente que este coronavirus no solamente es una infección respiratoria, si bien es el mayor grado de compromiso, y que no solamente nos ha llevado a tener un virus nuevo al cual enfrentarnos, sino que nos lleva a condiciones, obviamente sociales, a las cuales nosotros nos hemos tenido que acostumbrar, como es una cuarentena. Entonces, si a nosotros nos ha costado, veremos entonces cómo ha impactado en aquellas personas, en aquellos pacientes a quienes vemos habitualmente en los consultorios. Un poco la idea nuestra es en 20 minutos rapidito mostrarle algunos casos clínicos, introducir un poquito el tema de lo que es el COVID largo, lógicamente, tratar de hacer una revisión de lo
hay mucho publicado, pero poquito que sea interesante, ya enseguida les voy a comentar, y lógicamente ir adelante con algunas cuestiones. Les voy a contar un caso 1. El primer caso que sirva como disparador, que seguramente algunos de ustedes tienen que haber visto algo también de estas características. Aprovecho para saludar y agradecer a la doctora Adriana Leis y al doctor Patricio Pérez Leguizamón que pudieron compartir este caso. Esta es una paciente de 35 años, que es una abogada en actividad, que tuvo su infección en agosto del 2020 por el coronavirus, requirió una internación, pero no una unidad de terapia intensiva. Ella, luego de esto, empieza a tener algunas complicaciones. Fíjense que tiene una parálisis facial periférica solamente, tiene un tromboembolismo pulmonar, empieza a tener algunos episodios que son caracterizados como entre presincopales, sincopales, de alguna duda si es algo más que ello, y luego empieza a tener algunos episodios que ella relata como de chuchos de frío o como de febrícula. La verdad es que nunca se pudo constatar, pero eran como chuchos de frío. Lógicamente, ¿cómo entra al servicio de neurología y al servicio de neurología cognitiva del CEMIC? Es porque ella obviamente refiere que tiene algunos olvidos, algunas fallas atencionales y algo que pudimos recabar en la historia clínica, que ella podía tener alguna que otra traba para hablar. Ella refería que estaba alterado su sueño y que obviamente también se encontraba todavía en licencia laboral cuando nos viene a ver que esto fue ya estamos hablando de 2 meses después de la infección. No puse las imágenes para no cargar tanto, pero créanme que tiene una resonancia de cerebro que fue absolutamente normal, tiene reiterados electroencefalogramas normales, tiene un laboratorio que desde lo nuestro no tenía nada de jerarquía más de lo que uno pudiese acomodar respecto de su coronavirus. Tiene además, cosa que sí les quiero mostrar, una evaluación cognitiva y un PET cerebral, que se hizo en realidad medio de manera sin quererlo, por alguna manera, porque en estos estudios de fiebre que ella venía, y, digamos, la médica con quien se hizo el PET, dijo, le voy a hacer un poco los cortes de cerebro por este tema de que se queja de los olvidos y demás, y la verdad que fue una gran ayuda. Entonces, fíjense el estudio neurocognitivo. En este estudio neurocognitivo, donde ustedes pueden ver que hemos evaluado la memoria, el lenguaje, la atención, el sistema ejecutivo, la visoespacialidad, voy a mostrar acá que donde estoy marcando el cursor, tiene una disminución justamente en lo que es el área de la dominación por confrontación visual. Podríamos decir que la atención, que está, digamos, está dentro de los límites normales, pero está un poquito tirando para abajo si uno la compara con el resto de la evaluación cognitiva, de la memoria, de la función ejecutiva, de la visoespacialidad. ¿Qué más pudimos poner acá para compartir? Que tiene escalas de ansiedad y escalas de depresión, que son obviamente autorrespuestas, que marcaba un alto nivel de ansiedad y depresión. Para valores de corte, para quienes no lo sepan, valores de 7, uno consideraría algo de tipo, digamos, patológico. Entonces, en este... No, perdón un Perdón, segundo la interrupción. Me por está favor. avisando la la Secretaría de la Sociedad que llegamos a 100 personas y el Zoom pide habilitar para más personas, así que nos pide Sí, si podés aguantar 5 minutitos para que amplíe el número porque hay un montón de personas esperando. O cómo sea, no. se sumaron después. Disculpen, pero me acaba de escribir. Ahora... yo para que no tengas que repetirlo 2 veces, ¿no? Me parece que es una pena. Sí, igual va a estar bueno más allá de esta pequeña desprolijidad, por así decirlo, pero quedamos todos entre colegas, es que esto va a estar subido a la página de la sociedad para volver a verlo. ¿Mm? Y si no, la otra alternativa es que por ahí sigamos y cuando, lo que no sé es si nos tenemos que mover de Zoom, de link, o sobre este mismo se puede hacer la modificación. No lo sé. Pero si no, la otra es eso, es seguir hasta que tengamos el nuevo link y de última estos minutitos. Lo que pasa es que es una lástima porque es el caso clínico, ¿no? Que se pierda. Sí, yo diría que quizás invitarlos a que vean la primera parte ya colgada, Ceci, me parece. Sí, 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 a mí también me parece. Sí, Bueno, dale. y en honor un poquito a la gente que estuvo Sí, antes, sí, ¿no? que estuvo Sí, puntual, obvio. lógico. Ujú, Sí, sí, obvio. comparto. Bien. Sí, sigo entonces. Entonces les estaba comentando que tenemos, resumidas cuentas, una evaluación cognitiva estándar, con una batería estándar que tiene
una clara disminución en la denominación por confrontación visual, en la denominación del Boston, y importantes valores autopercibidos de ansiedad y depresión con una herramienta que es muy conocida por todos nosotros, que es la herramienta del HATS. Bien. Pero vete aquí, que a pesar de que todo fue normal, y en este contexto ella se hace este PET en búsqueda de estos niveles de febrícula, pero fíjense los hallazgos, estas imágenes, para quienes yo tampoco sé verlo de manera muy clara, pero fíjense que es bastante notable cómo donde están la flecha amarilla y el área amarilla se ven un hipometabolismo, si bien es leve, pero es un hipometabolismo a nivel parietal, bilateral, con un predominio izquierdo. La verdad es que es muy llamativo. Esto la verdad que sorprendió a propios y ajenos, lógicamente, pero en este contexto, digamos, la paciente era una paciente, entre comillas, por así decirlo, una paciente que interesaba mucho desde lo infectológico. Nosotros todavía teníamos una situación media secundaria. Pero el caso sigue avanzando, donde en esta situación donde la paciente sigue con algunos síntomas, empiezan a disminuir estos síntomas y se hace un segundo PET ya de control, viendo que necesitamos ver cómo estaba este cerebro. Hace poquitos meses, en marzo de este año, es decir, unos 5 o 6 meses después del primero, se hace el segundo PET cerebral, pero que ya ha normalizado su metabolismo. O sea que de alguna manera, para que nosotros tengamos en cuenta, tiene casi a 3 meses de haberse infectado por el COVID, un PET cerebral patológico con FDG, y 6 meses después del primero, básicamente un poco menos, empieza a tener un PET cerebral que ha normalizado su metabolismo. Por lo cual, sirva esto como disparador. No vamos a discutir el caso, pero sirva un poquito para acompañar un poquito en el proceso pedagógico de la clase. Está clarísimo que cada vez más, y todos nosotros estamos al tanto, seamos del equipo que seamos, neurólogos, no neurólogos, neuropsicólogas, lo que sea, estamos viendo este compromiso neurológico emergente que uno podría vivir en lo clásico que sabemos de la parte neurológica, si esto es un sistema nervioso periférico o un sistema nervioso central. En lo periférico, lo clásico, la incorporación del trastorno del olfato y del gusto, la polirradiculoneuritis, la mielitis, la miopatía, que algunos de ustedes habrán visto. En el sistema nervioso central, quizás el síntoma por lejos el más frecuente, diría yo, por lo que veo, es la cefalea persistente que tienen los pacientes que han pasado por el coronavirus. Los mareos, la fatiga, la enfermedad cerebrovascular, la anosmia gausa en algunos casos ha determinado alguna falla de origen central, los cuadros encefalíticos raros pero que existen, y empezamos, y puse acá como en negrita la encefalopatía. ¿Y por qué la puse en negrita? Porque básicamente nos lleva a pensar en que acá no estaban los trastornos cognitivos en la medida que uno empezaba a revisar la bibliografía. Justamente porque estos cuadros encefalopáticos englobaban como una especie de bolsa a aquellos pacientes que estaban con esta famosa niebla mental, o que tenían algún cuadro confusional, o que tenían algún cuadro de tipo cognitivo, podríamos decir, y todo fue catalogado inicialmente como una especie de encefalopatía. Pero claro, este compromiso inicial era de poquitos casos. Cuando aparecían series, eran series pequeñas, eran 4 casos, 5 casos, y obviamente con distintas metodologías, que un poquito ustedes lo van a ver ahora. Era una encuesta simplemente que preguntaba qué síntoma tenía o si tenía una herramienta que podía documentar el síntoma, que son obviamente herramientas muy distintivas. Y lógicamente lo que estaba faltando, porque no teníamos todavía el tiempo, es que había una escasez de control a largo plazo inicialmente. Entonces, por lo cual todo esto empezaba a tener cierto nivel de desconocimiento. Sabemos nosotros que las alteraciones cognitivas, y un poco lo que va a hablar Ceci quizás más adelante, lo que tenga que ver en cuanto a nuestros pacientes de tipo con deterioro cognitivo previo o con una demencia previa, algo tenía que pasar. Eso lo vamos a dejar de lado. Sabíamos que hay pacientes que han hecho trastornos de tipo sistémico severo, que estaban en la unidad de terapia intensiva, que nadie va a pensar que esto es gratis para el paciente, por lo cual es algo que entre comillas uno sabía. Que las complicaciones secundarias que podrían adelantar un trastorno cognitivo son algo que uno pensaría como lógico. Si un paciente tiene un stroke en un área elocuente, indudablemente tenía posibilidades de tener este lío. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar en el largo plazo? Y es un poco la pregunta que nos hacemos acá. Empieza a aparecer esto que de alguna manera tiene muchos nombres, no los voy a decir a todos, pero ustedes los van a encontrar con, pueden haber 4 o 5 nombres, que se llama el síndrome del COVID largo.
y empiezan a haber problemas metodológicos, donde ¿qué consideramos un COVID largo? ¿Es un COVID largo de 28 días o más? ¿Es un COVID largo de 3 semanas o más? Entonces empieza a haber una primera situación que nos da una problemática en cuanto al estudio. Y por otro lado, este síndrome de COVID largo no es solamente un cuadro neurológico, empieza a haber problemas de tipo, obviamente, cardíacos, metabólicos, respiratorios, de tipo endocrinológicos, gastrointestinales, por lo cual, de alguna manera nos lleva a pensar que esto era también algo que necesitaba más estudios. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de definir un poquito de qué se trata el COVID largo. Para aclararlo, una propuesta de clasificación es hablar de que un COVID largo interviene cuando un paciente tiene por encima de las 4 semanas del proceso agudo. Pero si se extiende por más de 4 semanas, yo puedo decir que el paciente está dentro de un COVID largo. Ahora, ese COVID largo puede englobar dos tipos de síndromes. El sintomático en curso, que va de 4 a 12 semanas, o el síndrome post-COVID. Entonces, que son aparentemente cosas distintas, pero más que nada para aclarar un poco la terminología, que estamos hablando de síndrome de COVID largo, aquel que dura más de 28 semanas, tenga o no tenga el coronavirus encima. Esto en primer lugar. ¿Y cuál es la prevalencia y la frecuencia de este COVID largo? Y acá empezamos a tener mucho lío, pero básicamente para hacer una global información y que nos quede grabado en la cabeza, más o menos lo que encontré y después de revisar algunos casos, de algunos papers, más o menos hablamos que los pacientes que tienen un síndrome COVID largo son el 10% de aquellas personas que han padecido el COVID. Ahora, tenemos un problema en que hay un 32% de aquellas personas que tienen un síndrome de COVID largo que no tuvieron un COVID sintomático desde lo respiratorio. O sea que nos vamos a encontrar con pacientes que están teniendo trastornos de tipo multisistémicos, cognitivos, neurológicos a largo plazo y que podrían haber cursado un COVID asintomático desde lo respiratorio. Por lo cual eso es sumamente importante para tener en cuenta para todos, ¿no es verdad? Bien. Vamos entonces a revisar algunos pequeños estudios. Diría yo que, digamos, me voy a mover con algunos que tienen una N grande pues, porque son muy interesantes. Esta es una encuesta. Fíjense que fue una encuesta online en muchísimos países, se hizo en 56 países con 3.700 encuestados. De ellos, solamente el 8,6 estuvieron hospitalizados, pero fíjense que la persistencia de síntomas, obviamente tengan en cuenta que es una encuesta. A los 3 meses, el 96% de los encuestados todavía tenían síntomas posteriores. Y por supuesto hay un sesgo, porque obviamente la encuesta la fueron llenando aquellas personas que obviamente tenían lo que uno podría definir como un COVID largo. No fue abierto para todos, sino que fue obviamente invitada a aquella persona que tuviese síntomas por encima de los 28 días. Por lo cual hay que destacar el sesgo. Ahora, cuando uno quiere ver los síntomas que hay a nivel sistémico, fíjense todo lo que existe. O sea, cada una de estas líneas es un síntoma distintivo. Cada una de estas barras indica la frecuencia de síntomas que tenemos nosotros, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender que este síndrome de COVID largo es una enfermedad que ataca muchísimas áreas. Y yendo un poco hacia lo neurológico, lógicamente nosotros tenemos aquí desglosado, porque ellos hicieron la diferenciación entre todo lo que era no neurológico y lo neurológico porque notaron que era sumamente frecuente, que los síntomas cognitivos, los síntomas conductuales, como ven aquí, los cognitivos conductuales, los trastornos de la memoria, lo que tenía que ver con los trastornos de la función cognitiva, donde entra un poquito lo que todos hemos escuchado como niebla mental, era sumamente frecuente. Recuerden que cada barra indica básicamente el porcentaje de aparición de síntomas. O sea que básicamente esto es muy, digamos, relevante a la hora de entender a aquellos pacientes que tienen el síndrome de COVID largo. Interesantemente, estos pacientes de síndrome COVID largo fueron colocados en 3 grupos, digamos, de aparición de síntomas. Entonces, fíjense que los síntomas cognitivos y neuropsiquiátricos, cuando uno los agrupaba en los pacientes que empezaron con esto en las primeras semanas del COVID largo, casi no aparecían síntomas neuropsiquiátricos. Pero cuando dividíamos a aquellos pacientes que empezaban por encima o cercano a la 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana, empezaban a tener ya aparición de los síntomas psiquiátricos de manera más clásica. Y por supuesto, un poco más tardíamente podían aparecer.
¿Qué nos da la pauta? Que aparentemente los síntomas, digamos, que podría uno definir como cognitivos, los síntomas que podría definir como conductuales o algunos síntomas neurológicos, aparecen aparentemente luego de un tiempo de la infección aguda, 3 o 4 semanas. Y esto se condice bastante con algunas propuestas de hipótesis. Entonces, son subagudos y persisten en el tiempo. Fíjense cuánto. Casi la mitad de los pacientes reportaban síntomas cognitivos 6 meses después de haber tenido la infección. Fíjense lo largo, 6 meses después. Parecido un poquito al paciente que les había comentado anteriormente. Ahora, si yo me pregunto si hay verdaderamente un cuadro cognitivo específico en estos pacientes con un síndrome post-COVID, que generalmente es el paciente joven que la pasó mayormente bien con la sintomatología. Entonces, acá a mí me encantaría poder decirles que hay un síndrome específico cognitivo-conductual y que esto es así y no hay otro. La verdad que eso, más allá de que faltan series de casos, más allá de que faltan seguimientos a largo plazo y con un buen instrumento, la verdad es que digamos, no encontré que haya un único síndrome. Entonces, podría decirle algunas cosas que uno ve como tendencia en las publicaciones, ¿sí? Disfunción ejecutiva atencional, que parece que para todos nosotros es más o menos algo que sería como lógico, pero bueno, no está todavía así. Hay algunos reportes de trastorno del lenguaje, cuando yo voy a buscar algo que se condiga con mi paciente, la verdad que es escaso y nulo, o pacientes que no tienen nada que ver con el paciente que nosotros acabamos de ver. Que tiene un trastorno de memoria, que a veces es más un trastorno subjetivo que otra cosa, que los pacientes sienten esta famosa lentitud psicomotora que muchos revelan como la niebla mental, y que obviamente tienen altos niveles de ansiedad y de depresión. ¿Qué sabemos de dónde viene este COVID largo neurológico o cognitivo? Vamos a hablar un poquitito de qué es lo que sabemos. Si nosotros nos ponemos a ver en un escenario de un impacto directo del COVID respecto de cómo impacta esto en lo neurológico, yo acá puse 3 escenarios hipotéticos. Uno primero, que es el que todos conocemos mayormente, es que el paciente que estaba en la UCI, que la pasó mal, que tuvo una sepsis o un fallo multiorgánico, tiene un trastorno secundario a todo ello que le estuvo sucediendo. O tuvo, por otro lado, una encefalitis o una meningoencefalitis directa por el COVID. Dicho sea de paso, se halla muy poquito en el líquido cefalorraquídeo, son casi reportes anecdóticos. Pero por otro lado, tenemos básicamente lo que de alguna manera se condice un poco con lo que es el COVID largo, que son las respuestas inmunológicas, que nos llevan a pensar que esta respuesta inmunológica, que está mediada por citoquinas, que todos han descrito como una tormenta de citoquinas, principalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6, es un proceso mediado, lógicamente muy inflamatorio, que puede empezar semanas posteriores a la infección, que es un poquito lo que se condice con la parte clínica, digamos, de esa parte que les había mostrado anteriormente, y que en algún punto algunas personas, como lo ligan esto a un cuadro postquimioterápico que se llama chemofog o cerebro de quimioterapia, que es un síndrome frontal postquimioterápico por liberación de citoquinas asociado a las drogas, lo asocian con este compromiso frontal. Es una asociación débil, pero va por ese lado como hipotético. Para aquellos quienes nunca escucharon esto lo hemos visto bastante en los reportes y demás. Recuerden que el coronavirus entra al endotelio y a algunas células por el receptor de la angiotensina 2, y esto dispara todo un sistema antiinflamatorio, obviamente, y que más allá de la liberación de interleuquinas 1, 6 y factores de necrosis tumoral alfa, rompe un poco la cadena mitocondrial, por lo que hay una disfunción mitocondrial que es bastante conocida, y genera toda una situación inflamatoria que lleva adelante una ruptura de la barrera hematoencefálica, aumenta la permeabilidad vascular, hay una citotoxicidad importante que puede llevar obviamente a la muerte, en este caso, también neuronal. Rompiendo un poquito el esquema anterior, uno dice, bueno, pero ¿qué sucede también si yo tengo un paciente que no tiene todo esto y hay un contexto particular? Y este caso es el caso 2, un caso de un ingeniero de 43 años, absolutamente sano, que tiene un cargo jerárquico en una empresa de construcción multinacional. Él tuvo una infección por COVID en octubre del 20, también tuvo una neumonía bilateral, la pasó en su domicilio bastante bien. Pero en diciembre le decía, no eres el mismo. Él estaba distraído, tenía dificultades para iniciar sus tareas y demás, que no era el mismo de antes.
no pudo hacer varias tareas como antes, y todos los estudios que a él le logramos ver, él era del interior, laboratorio normal, neuroimagen normal, y él solamente tenía un test de screening, que es el MoCA, que daba normal. En la actualidad básicamente tiene una sintomatología que le diría que es básicamente nula. Él está trabajando, él está todavía en el contexto de su trabajo. Pero ahora fíjense la última frase. En ese contexto donde él se infecta de coronavirus, también se infecta el padre, pero el padre fallece. ¿Mm? Con toda la cuestión que en ese momento, con todo lo que había, una familia italiana, con todo que nadie podía ir al velorio, que fue todo un desastre, todo lo que querían haber hecho por el padre no se pudo hacer. También se infecta la esposa, y la esposa está embarazada, estaba cursando el segundo trimestre. Entonces, esta persona no dormía pensando en que, como él fue el vector entre el padre y él, respecto del coronavirus, dijo, ¿qué pasa si a mi esposa le pasa algo? No sé qué le va a pasar al bebé, yo me muero. O sea, había toda esta carga que, pregunto yo, si no puede haber sido alguna cuestión que tenga que ver con su problema. Y lógicamente estaba inmerso, porque todavía seguía trabajando, de 12 horas de trabajo de home office en casa, lógicamente. Entonces, en ese contexto yo pongo las otras hipótesis, las hipótesis indirectas del COVID. O sea, si tenemos que meter a estos pacientes que fallan en sus cuestiones cognitivas también, digamos, no solamente únicas, sino que pueden ser agregados de un síndrome de estrés postraumático, de estos cuadros depresivos, de su trastorno de estrés y ansiedad con este famoso síndrome de quemado, que lógicamente debe estar impactando algo en su cognición y que algo nosotros no sabemos. El confinamiento social, todas preguntas respecto a que han impactado más en personas mayores, seguramente, pero en los jóvenes, bien. El impacto de algunos medicamentos son otras hipótesis que deberíamos considerar a la hora de entenderla, entre comillas, y vuelvo a ponerla porque es una propuesta mía de una hipótesis indirecta de por qué el COVID nos afecta tanto. Lógicamente, cuando encontramos que cómo afecta el burnout nuestro comportamiento, ustedes recuerden que acá dice PFC, que es la corteza prefrontal, que tiene esta curva bimodal, donde de alguna manera cuando nosotros estamos en alerta funciona bien, pero cuando de alguna manera nos pasamos a un nivel de estrés muy importante, el compromiso de la corteza prefrontal es tal que obviamente nos hace trabajar mal, es decir, que hay un compromiso obviamente frontal asociado lógicamente al excesivo trabajo, al excesivo estrés y demás, y que lógicamente forma parte de la fisiopatogenia de esto. Hay una propuesta, y ya me queda poquito nomás, hay una propuesta de estadificar a los pacientes que tienen un neurocovid o, digamos, dentro de este neurocovid hacen un COVID largo. Un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3, donde cada uno tiene un nivel de gravedad. Bien, esos son igual propuestas de trabajo. La verdad que los artículos son muy interesantes y los invito a leerlos, ya que están todos libres de acceder, lógicamente, por esta cuestión de la pandemia. Y la verdad que es muy, muy interesante el tema este de la propuesta de la neuroinflamación. Para concluir de a poquito, es de saber que este síndrome de COVID largo, el compromiso neurológico es, diría, bastante frecuente y es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta. Que hay una alerta importante sobre el compromiso cognitivo y conductual, que lógicamente, si bien es de aparentemente una magnitud discreta en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la aparición, lo que tenemos que saber es que es un compromiso sanitario muy importante porque los pacientes pueden quedar con trastornos cognitivos que les impide retornar a su actividad laboral. Que lógicamente tenemos que estar alertas a una posible consecuencia en el largo plazo porque es algo que todavía está en un proceso de hipótesis. Y lógicamente que nosotros tenemos que tener a mano, como equipo de, digamos, de salud, y voy a poner la parte neurológica, que estar atentos a utilizar las herramientas adecuadas. Un poco lo que hablamos en algún momento ya off the record, es que estamos viendo nosotros, o por lo menos es a mí lo que me pasa, es que no están viniendo tantos como yo esperaría pacientes con problemas cognitivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los estará controlando otra persona? Un poco lo que hablamos recién con Cecilia. ¿Está llevando adelante el control todavía el médico infectólogo, el médico clínico, diciendo esto forma parte del COVID, entonces no tiene por qué ir al neurólogo todavía? Entonces me parece que nosotros tenemos que tener todavía una actitud un poquito más digamos, receptiva con estos pacientes, porque formamos parte de todo el cuadro específico que tenemos que hacer para poder controlar este cuadro.
Bueno, creo que nada más, les agradezco mucho la atención, espero que haya sido de agrado y con claridad. ¿Mm? Buenísimo, Diego. Genial. Bueno, hay una primera pregunta, pero si les parece hacemos como habíamos planteado, de seguir con la siguiente presentación y después hacemos al final un poco todas las preguntas juntas. Bueno, espero que me escuchen bien, que se vea bien. Ah, aquí estamos. Acá estoy. Espera que pongo presentación. Bueno, antes que nada, de nuevo, para los que no estaban al principio, ahora ya estaba solucionado el tema de la cantidad de participantes, Diego, así que ni te interrumpí porque enseguidita se pudieron sumar. Bueno, para los que no estaban al principio y no me conocen, mi nombre es María Cecilia Fernández, yo trabajo en el Hospital Italiano. Y bueno, el agradecimiento tanto al Laboratorio Baliarda como a la Sociedad Neurológica y a Diego por compartir esta actividad. Y la idea es poder, algunas cositas, por supuesto, van a intentar complementar lo que habló Diego y lo que sea redundante no vamos a extendernos, pero un poco la idea también es volver a charlar con algunos casitos clínicos como para que pueda ser un poco más, más pedagógico, como decía Diego, y tener en cuenta o recordar, como ya lo tenemos, creo que todos los días tenemos esta noticia de que el 11 de marzo la Organización Mundial del 2020, la Organización Mundial de la Salud, declara la pandemia por este nuevo coronavirus que genera esta enfermedad que es el COVID-19. A números de hoy y a números globales por los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que como ustedes saben siguen los datos mundiales de cada país, tenemos casi 200 millones de pacientes infectados en el mundo, y en Argentina, bueno, acá me tapa, pero tenemos cerca de 3.200.000. Y como sabemos, esta es una enfermedad que es un virus respiratorio y que puede traer complicaciones en muchos órganos, pero lógicamente lo que nos compete a nosotros es ver qué pasa con el COVID y el cerebro. Y ya hay varias cosas bueno, que Diego nos fue mostrando y nos aclaró bastante. La idea es mostrarles muchas preguntas que continuamente por ahí, ¿no? Uno, a medida que fue avanzando la pandemia y que vamos caminando y vamos aprendiendo de esto, yo me fui haciendo, uno va leyendo y va intentando buscar respuestas frente incluso a pacientes que llegan a la consulta. Entonces, ¿qué pasa con el COVID y el cerebro o el sistema nervioso? Si el COVID puede aumentar el riesgo de demencia de por sí, si esta infección aguda puede ser el que genere el síntoma o todo lo que hablaba Diego del long COVID o todo el síndrome post-COVID, o que la persona ya tenga un deterioro previo y en realidad solo lo que hizo el virus fue tal vez dar un empujoncito o el paso para que este paciente manifieste los síntomas cognitivos o conductuales. Si los síntomas son cognitivos o psiquiátricos, como también en el último ejemplo que contaba Diego, que muchas personas jóvenes estamos viendo que la manifestación cognitiva puede estar solapada o puede venir de la mano de muchos síntomas psiquiátricos, obviamente por toda la situación del virus y por todo lo que la humanidad está atravesando. Si esto difiere en personas jóvenes o en añosos, si que esto, muchas personas, pacientes que tal vez tienen COVID y no tienen síntomas, otros síntomas neurológicos, vienen con anosmia o con trastorno del olfato que han quedado como secuela y preguntan si esto tiene alguna consecuencia. Si los pacientes tienen una comorbilidad previa o eran previamente sanos, y por ahí una pregunta inicial que todavía creo que no estamos viendo, no ha surgido demasiado, sí con algunos pacientes puntuales en relación del sistema nervioso y las vacunas, como tiene que ver algunas patologías tipo polineuropatía, Guillain-Barré, mielitis y demás, o algunas con complicaciones vasculares, y ver si esto trae alguna asociación o complicación a nivel cognitivo, que todavía creo que es una de las todavía que estamos con más signo de pregunta porque no tenemos tanta experiencia a nivel mundial, ¿no? Y tener en cuenta que todas estas preguntas, estos interrogantes que de a poquito vamos caminando y transitando, están atravesadas por lo que es el aislamiento obligatorio, con una situación tanto social como económica que genera mucho estrés y que puede afectar, por supuesto, al funcionamiento tanto cognitivo como conductual. Así que todas estas son más bien preguntas que me intento hacer e intentar responder
a través de la búsqueda bibliográfica y de lo que uno puede ver en la consulta. Bueno, entonces ahora la idea es contarles muy rapidito estos casos. Este es el primer casito que les traigo, que es un señor de 65 años, es un paciente previamente sano, con un antecedente de un politraumatismo de cráneo, hipertenso y dislipémico, pero no mucho más, que es vendedor en un kiosco, tiene un kiosco de diarios hace 30 años, y él empezó a notar que después tuvo un COVID en agosto del 2020, que empezó posterior a este cuadro de COVID con trastornos atencionales. A él todo el tiempo la gente le pregunta acerca de las calles, no podía recordar las calles, muchos trastornos atencionales de dejar prendida una hornalla, de poner en otro lugar algún objeto. Al interrogatorio no tiene problemas ni trastornos anímicos ni trastornos del sueño, y es un paciente que tuvo un COVID grave, una oxigenoterapia que requirió oxígeno sin ARM, pero sí corticoides sistémicos, y tuvo como intercurrencia clínica un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Bueno, se hace el mini-mental con se hace la evaluación cognitiva, no traje acá todos para no hacer largo, así es más dinámico ver los casitos, pero el informe es que tiene un mini-mental de 29 en 30, con solo un fallo en el recuerdo, y al momento de la evaluación, ya el estudio cognitivo en todas las pruebas es normales, y encontramos un poco esta resonancia, ¿no? Como ven, se ven lesiones de cambios isquémicos interpretados como crones, con sustancia blanca, y una involución difusa que incluye las estructuras temporomesiales, ¿no? En este momento, la verdad es que al señor se le plantea, se le devuelve un poco el resultado de los estudios, y él se encuentra mucho mejor a nivel atencional, no refiere síntomas, dice que está yendo todos los días a trabajar y que no presenta ningún otro tipo de manifestación. Por lo tanto, vamos a seguirlo en control, por supuesto, pero no podemos darle ningún diagnóstico. Tiene una evaluación neurocognitiva absolutamente normal. Sí, ya empezamos a ver cambios tal vez anatómicos, o si pensamos en biomarcadores, vemos que anatómicamente hay algún cambio temporomesial que podría ser el inicio de algo. Y ahí está esta pregunta que hace un ratito me hacía, ¿no? Si esto puede ser a veces la infección como la puerta de entrada a que empiece a tener alguna manifestación cognitiva. Y creo que todavía, como decía Diego también, estamos muy prontos, en un momento muy temprano de la evolución de toda esta pandemia, para saber qué va a pasar con estos pacientes. Yo creo que la realidad de todo esto la vamos a ver no este año ni el que viene, posiblemente en 2, 3, 5 años, de los pacientes, cómo van evolucionando y cómo sigue su salud cognitiva, por decirlo de alguna manera. Esta es otra señora de 57 años, completamente sana, autoválida, tenía sí un síndrome depresivo en seguimiento desde hace algunos años, que venía ya medicada con paroxetina, pero ningún otro antecedente. Ella también, en agosto del año pasado, estuvo internada por COVID grave, tuvo una neumonía que acá podemos ver, a predominio del pulmón derecho, que requirió, no requirió ARM tampoco, pero sí corticoides sistémicos, y participó del ensayo con plasma de convalecientes, que no sabemos en qué rama estuvo, pero bueno, tuvo, digamos, que recibir tratamiento por el cuadro respiratorio. Posterior de eso se recuperó perfecto. La señora trabaja en una inmobiliaria y cuenta que ya directamente su funcionalidad y su actividad está completamente alterada, porque tiene que anotar todo, no puede, olvida llamar a las personas para las citas para ver las casas, tiene realmente un problema bastante ejecutivo en su vida diaria, más allá de que en su casa también ha quemado cacerolas y ha tenido problemas en la parte funcional. Independientemente de eso, su ánimo, ya como previamente tenía el antecedente, sigue con alguna alteración. Cuando le hacemos la resonancia, esta señora piensa que tiene 57 años, vemos esto, que tiene, como verán, mucha atrofia a nivel cortical, global, y algunas lesiones vasculares que estuvimos viéndola. La verdad que la gente de neuroimágenes la interpretan como cambios isquémicos crónicos. Como antecedente apareció un colesterol elevado, que ella supuestamente nunca lo había controlado ni tenía el conocimiento. El resto de todos los análisis de sangre dieron bien, pero nos encontramos con esta resonancia, con ambas cosas, ¿no? Con cambios isquémicos bastante importantes, y con esta atrofia
global bastante preocupante para la edad que tiene la señora. Ella, bueno, nada, le contaba a Diego hace un ratito, la vi justamente esta semana, sigue sin poder, que trajo los estudios, sigue sin poder mejorar la parte funcional, así que la idea es avanzar. Bueno, perdón, y en la evaluación cognitiva tiene, por pruebas, digamos, con los baremos y demás, un déficit atencional y ejecucional leve, con algunas habilidades visoespaciales, pero la función mnésica está absolutamente normal y tiene una escala de Beck de 9. Así que con ella avanzaremos a ver si vale la pena hacer algún estudio funcional o algún otro estudio, pero por lo pronto no tiene, vamos a volver a pedirle una imagen a ver si aparece algo nuevo. Este es otro caso, ya yéndonos a los pacientes añosos, estos pacientes que por ahí tenemos que ni siquiera son pacientes, porque no vienen a seguimiento, pacientes 100% autónomos, autoválidos, una señora que vivía sola, hace 3 años viuda, viene acompañada de su hija, contaba que vive sola, que al mes previo a la consulta había tenido sospecha de COVID por un contacto estrecho, tuvo fiebre y un episodio confusional muy marcado con una amnesia. La señora vivía en provincia y en ese momento tardaron en hisoparla 18 días, entonces al momento del hisopado fue negativo. Entonces le dijeron que no había tenido, la hija se quedó con la duda y por su cuenta le hizo anticuerpos que le dieron positivos, así que se podría interpretar que la señora cursó un cuadro confusional. No tiene actualmente, no refiere ni los familiares ni ella ningún síntoma cognitivo, ningún antecedente de relevancia, pero cuando se le hace el test de screening, un reloj, simplemente un reloj, había colocado ya mal las agujas y con ella tenemos pendiente la evaluación. Pero esta señora podría interpretarse como un síndrome confusional agudo en el contexto de la infección y también ver si esto puede ser el inicio de alguna manifestación a largo plazo. Esto creo que es el último. Este es un señor de 61 años, también joven, que viene con el hijo, que reporta grandes cambios cognitivos, que realmente es como que el padre está más lento, que él no advierte, con una anosognosia de la situación. Todo muy asociado luego del cuadro de COVID en septiembre del año pasado. No impresiona tener alteraciones del sueño ni del ánimo, y ya en la consulta estaba desorientado. Cuando se le hace la valoración cognitiva, el paciente tiene una alteración en todas las áreas descendidas, todos los dominios, tanto memoria, funciones ejecutivas, lenguaje y visoespacialidad, conformando deterioro cognitivo menor multidominio amnésico. Y cuando vemos la resonancia, se ve también una atrofia bilateral con compromiso de estructuras temporomesiales. Entonces acá estamos como en uno de los casos anteriores, ¿no? En este caso ya estamos con un diagnóstico de deterioro cognitivo leve a partir, claramente realmente lo cuentan como un cambio muy brusco después de la infección. Este era el último, perdón, este es un paciente tal vez de los que podemos ver, no siempre llegan a la consulta, porque los pacientes ya con demencia, sobre todo institucionalizados, que están en un geriátrico, consulta a la familia porque ha tenido un cambio sustancial en la progresión de su demencia, todavía conservaba alguna autonomía para comer solo, para tener parte de la vestimenta todavía con autonomía, pero después de la infección en julio, con un COVID leve, que no requirió internación, pero sí corticoides, el paciente tiene una progresión de los síntomas cognitivos, un aumento además de la fragilidad, de la sarcopenia, que de esto también hay mucho escrito, ¿no? El aumento de la fragilidad en los adultos mayores después de esta pandemia. Y esto es, creo que una de las cuestiones más comunes que se puede ver, ¿no? Que en el consultorio, cuando hacemos cognitivo, vemos que gran cantidad de los pacientes que ya venían con un cuadro demencial han tenido un declive, una progresión más rápida de lo que uno esperaría. Bueno, entonces, nada, desde ya el año pasado se empezaron a escribir y a publicar un montón de notas y de artículos de qué es lo que pasa, y acá para complementar un poco lo que comentaba Diego, del famoso
el receptor de la angiotensina 2. Como él bien explicaba, toda la fisiopatogenia, cómo ingresa a través del virus y este receptor, lo que por ahí me interesa remarcarles es que hay muchas células del sistema nervioso, no solo las neuronas, que tienen estos receptores del AC2 y en distintas áreas. Vamos, todo lo que están marcado en distintos colores son áreas del cerebro que tienen gran cantidad de este receptor y en donde se creería que justamente el virus podría tener un cierto tropismo específicamente, y específicamente hay algunas áreas del lóbulo temporal y del hipocampo que justamente participan en cognición y memoria, que expresan este receptor, y por eso, como hipótesis, porque todavía no se puede demostrar, podría ser una de las posibles causas de la asociación de los síntomas cognitivos con el COVID. ¿Y cómo ingresaría o cómo sería esta asociación? Y acá nos va a venir esta pregunta de si tiene algo que ver la anosmia o el trastorno del olfato, el COVID y la cognición, y posiblemente sí, porque sabemos que la vía de entrada del virus respiratorio es justamente a través del nervio óptico y de todo el bulbo olfatorio, y esto puede tener tanto una vía de entrada directa, que vendría a ser a través de las células endoteliales, y que puede infectar directamente al área endoluminal, como el famoso conocido caballo de Troya, el mecanismo que los linfocitos pueden llevar el virus y llevar una infección hacia otras áreas, ¿no? del sistema nervioso. Entonces, se cree que puede haber, o podría haber una asociación. Hay algunos estudios acá, el equipo de otorrinolaringología está llevando a cabo un estudio para ver si los pacientes con anosmia pueden presentar a largo plazo mayor manifestación de síntomas neurológicos, no solo cognitivos, sino, por ejemplo, Parkinson también, y otros. Y este es otro dato interesante que me parecía mostrarles, sobre todo pensando en qué pasa a nivel fisiopatológico con los adultos mayores y por qué. Este fue muy interesante, es un grupo de Harvard, donde ya el año pasado publican esto, por qué desproporcionadamente el virus afectaba o afecta más a los adultos mayores. Ahora realmente, por suerte, la situación cambió gracias a la vacunación, entonces estamos viendo que los adultos mayores tienen menos número, tasa de contagio, o los cuadros son más leves. Pero básicamente por el concepto de inmunosenescencia, ¿no? Del envejecimiento que tiene este sistema inmune, que hace que, por supuesto, la respuesta inflamatoria en los pacientes ancianos no sea eficiente y haga que el virus pueda producir más daño a través de un montón de mecanismos que existen por falla de este sistema. Entonces, a raíz de esto decimos, bueno, ¿puede el COVID? O sea, dijimos que hay alguna evidencia de que afecta al cerebro, en qué áreas se afecta, cuáles son los mecanismos, y sobre todo en personas mayores sabemos que son los más vulnerables. Entonces la pregunta esta intenta buscar cuáles podrían ser las causas o los factores de riesgo, y este gráfico me pareció, la verdad, que muy interesante, porque plantea, por un lado, qué factores de riesgo puede tener la persona previos para tener esta fragilidad cognitiva o este deterioro previo, como ya sabemos que son factores de riesgo específicos para un deterioro, ¿no? O una demencia, sin que exista una infección por COVID ni otra. Sabemos que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para la demencia, otras comorbilidades clínicas, la hipertensión, la diabetes, todos los factores de riesgo cardiovasculares. Y sumado a esto, si el paciente con estos factores además sufre por la infección por COVID y la inflamación y todo lo que trae con estos distintos mecanismos, seguramente vamos a aumentar este riesgo de que su función cognitiva se deteriore. Existen mecanismos que tienen que ver con la hipoxia por todo el compromiso pulmonar, mecanismos que tengan que ver con la isquemia o incluso con cuadros hemorrágicos que tienen que ver con lo vascular, y con compromisos específicos de lo neurológico, que acá tiene mucho que ver también lo que comentaba Diego de la cascada inflamatoria y demás, que obviamente puede llevar a la injuria neuronal, y todo ya saliendo de nuevo de este cuadro inflamatorio, lo que trae aparejada el padecer la infección en estadios prolongados de internación, el aislamiento, el estrés, las complicaciones propias de la infección. Entonces, vemos que los adultos mayores y el COVID
van muy de la mano, ¿no? Entonces lo que queremos un poco ver es qué pasa con estas personas y las manifestaciones clínicas. Y bueno, y con respecto a la pregunta si esto es una infección, si esta infección aguda puede dar síntomas o solamente puede dar un deterioro en una persona que tenga antecedentes o solamente en un periodo prolongado, se empezaron a hacer un montón de estudios y los primeros, ustedes habrán visto que al ser una pandemia, las noticias muchas veces llegan antes por un medio de comunicación que por una revista científica o se aprueban por emergencia un montón de terapéuticas, de vacunación, bueno, lo mismo pasa con un montón de estudios o de evidencia a nivel clínico, y esto pasa con el síndrome confusional, ¿no? Al principio, y todavía sigue sin estar en muchos lados en los criterios de diagnóstico, el síndrome confusional agudo o el delirium es un motivo muy frecuente, todos lo sabemos, de que una persona mayor pueda comportarse frente a alguna infección, aunque sea banal, una infección urinaria, un cuadro respiratorio agudo. Sabemos que, por supuesto, frente a la infección de COVID, este puede ser un síntoma de inicio en los pacientes mayores, pero cuesta que se incorpore en los criterios y puede pasar desapercibido en muchas guardias, incluso por profesionales médicos. Entonces, empiezan a aparecer alguna información en medios de comunicación, y cuando uno empieza a buscar y a ver la cantidad de pacientes que ingresaron con un delirio y no se encuentra la causa y terminan hisopándolos y son COVID positivo, bueno, empieza a aparecer ahora sí un poco de evidencia en la literatura científica. Entonces aparecen cuadros de que justamente la confirmación de esto, de que el síndrome confusional agudo es una presentación que puede ser muy común y síntoma de inicio. Hay algunos datos, en algunas publicaciones hablan de que puede llegar a ser quinto o sexto dentro de los síntomas de presentación, y a veces no acompañarse por ningún otro síntoma de COVID, de los clásicos, ni tos, ni fiebre, ni dificultad respiratoria. Y esto que les comentaba, que no está incluido dentro de estos criterios, entonces el primer paso, y es muy importante que tengamos presente que un paciente añoso con un síndrome confusional agudo, descartadas las causas básicas e iniciales, tenemos que pensar que puede ser un cuadro de COVID, así que el reconocimiento de este cuadro como síntoma es súper importante. ¿Y por qué además? Porque hay otros artículos que publican que el delirium en pacientes hospitalizados tienen conforma un factor independiente de mortalidad, ¿sí? Entonces es un factor asociado a mortalidad en mayores de 50 años por COVID. Así que bueno, estos datos creo que son súper interesantes como para tener en cuenta esta paciente que tuvimos, y por eso la traje también, ¿no? El ejemplo de que como era un síndrome confusional agudo no la querían hisopar, y a los 18 días recién llegó el diagnóstico. Esta paciente evolucionó bien, pero podría haber tenido, por supuesto, alguna otra complicación. Y yéndonos de las complicaciones agudas o de esta infección, esto que decía Diego, que al principio era como todo entraba en esto de encefalitis, encefalopatía. Bueno, de a poquito se van como dividiendo las aguas y vamos viendo qué pasa, porque también tenemos más tiempo de conocer y de ver a los pacientes. Entonces este es un trabajo que publica generalidades, que acá no incluye a la demencia, sí incluye como algún trastorno en el comportamiento, como pasados los 6 meses de la infección, pero específicamente en ese trabajo se empieza a hablar de esto, que ya lo comentó bien Diego, y tener en cuenta que tanto la depresión como los olvidos forman parte entonces de todo esto. Existen criterios, ya el NICE, las guías del NICE ya proponen algo, hay algunas otras guías que empiezan a proponer criterios, pero creo que se van a ir modificando y van a ir surgiendo a medida que tengamos más evidencia. Y específicamente a 6 meses, ¿qué es lo que pasa con las complicaciones neurológicas y psiquiátricas? También hizo un detalle específico Diego. Este artículo me pareció súper importante porque evalúa, miren el N que tiene, los casi 240.000 pacientes, y es muy interesante porque lo que hacen es comparan pacientes que tuvieron una infección por otro virus respiratorio, o sea, influenza, por ejemplo, pacientes con COVID y pacientes que no tuvieron, y cómo es la evolución. Es un grupo de control sano. Entonces, es muy interesante la metodología porque tenemos un grupo control y un grupo, digamos, con una infección. Y vemos todo lo que es línea roja, es pacientes con COVID, todas las complicaciones neurológicas a los 6 meses son superiores en COVID, o sea, por más que lo comparemos con otra infección respiratoria aguda,
hay una diferencia importante en todas las áreas y en lo cognitivo también. Incluía todos los síntomas neurológicos a 6 meses y incluye, este es el punto de la demencia, que, bueno, como ven, hay una diferencia significativa. Entonces, este estudio como que asocia sólidamente todos los trastornos neurológicos y psiquiátricos, pero por supuesto lo que plantean es que por el tamaño de la pandemia y la cronicidad, lo que estos pacientes, muchos ya tenían esta demencia previa, pueden tener lesiones vasculares previas o pueden ser secundarias al COVID, tenemos que ver realmente cómo es el efecto sobre el sistema de asistencia sanitaria, y obviamente que también abre los ojos a estas complicaciones que van a ser tan a largo plazo y que van a transformar a estos pacientes en pacientes crónicos posiblemente. Entonces empezar a pensar que tenemos que mejorar los sistemas sanitarios y obviamente el seguimiento de estos pacientes. ¿Y qué pasa con los pacientes que ya tenían algún deterioro, alguna falla, algún síntoma crónico, y qué pasa con el COVID? Bueno, si tienen deterioro previo, sabemos y ya vimos que los pacientes son mucho más vulnerables, no solo por la edad, sino porque, como un poco en este artículo lo describen, posiblemente se vaya a ver como una pandemia demorada, porque se cree que todos sabemos que las infecciones, muchas hipótesis de las enfermedades neurodegenerativas pueden tener una base de una infección previa, ¿no? Acá les traje, creo que sí, en esta la puse, este es uno muy, muy nuevito de hace unos meses, de Nature, donde sigue con la hipótesis de la enfermedad de Alzheimer, como si puede ser desencadenada por alguna infección. La hipótesis infecciosa, creo que por ahí está Carlos Mangone, y seguro que Gris nos va a poder hablar mucho del tema. Son hipótesis que en la neurodegeneración desde hace tiempo funcionan. Entonces lo que se plantea es que en pacientes que ya tienen el cuadro neurodegenerativo, esta preexistencia previa, todo esto que lo explicó muy bien Diego, el aumento de todas estas cascadas inflamatorias o tormenta de citoquinas, podría afectar no solo en el mecanismo agudo, como este mecanismo fisiopatogénico, sino que podría tener una repercusión en el paciente que ya tiene algún cuadro neurodegenerativo que se ha desencadenado por esto. Es decir, que una explicación de la progresión de la demencia también puede ser este aumento de esta actividad inflamatoria en estos pacientes con un ya deterioro. Entonces, obviamente que sabemos que la demencia, este proceso neurodegenerativo previo sumado con la edad, aumenta la vulnerabilidad con el COVID, y va a hacer que este paciente tenga una evolución mucho más tórpida y más rápida de su evolución. Algunos plantean este gráfico que parece muy interesante, que está como esta primera ola, donde el paciente tiene todas sus manifestaciones agudas, donde es lo inmediato, la mortalidad. La segunda fase, donde obviamente aparecen las complicaciones de aquellos pacientes que no se trataron. La tercera fase, en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas que no se fueron cubriendo durante el tiempo de COVID y de aislamiento. Y la cuarta, que habla de qué secuelas económicas, psiquiátricas y mentales. En estos pacientes, donde ya tienen condiciones crónicas, si sufren además la enfermedad aguda, la evolución de esto posiblemente estamos viendo que es mucho más tórpida y más rápida. Obviamente las personas con demencia además tienen mucho más riesgo, no porque la demencia sea el factor de riesgo en sí, sino que sabemos que va a tener dificultad en la comunicación, aumento de condición comórbida, más riesgo de contagio en sí. Así que bueno, esto creo que es lo último. Hay muchos trabajos que se están haciendo justamente para las personas con demencia y el cuidado específico que hay que tenerlos, tanto en instituciones geriátricas, tanto en el seguimiento de estos pacientes. El aislamiento genera también una comorbilidad muy grande en un paciente con deterioro, entonces hay muchas políticas de aplicar telemedicina, de un montón de herramientas que se pueden utilizar. Como consideraciones finales, entonces contarles que, bueno, que existe una clara evidencia de este virus con respecto al sistema nervioso y con las funciones cognitivas en particular, que hay distintos mecanismos fisiopatológicos. Lo agudo está muy claro, lo crónico posiblemente esta hipótesis de que estas interleuquinas puedan actuar sobre una neurodegeneración ya activa o despertarla está estudiándose.
Y estos síntomas ya hoy sabemos que hay síntomas cognitivos agudos y a mediano plazo, estamos viendo reportes de 6 meses por lo menos, veremos qué pasa a futuro. Yo creo que sí, que esto va a tener consecuencias muy importantes, y obviamente que sabemos que los más vulnerables van a ser las personas añosas con un deterioro previo, en los países de mediano o bajos ingresos como el nuestro, esto no lo mencioné, pero sabemos que también se cree que el impacto a largo plazo va a ser mucho mayor por la educación, por la calidad de vida, la alimentación y demás, y tener en cuenta que hay que seguir a largo plazo todos estos pacientes. Así que, como decía un profesor mío en la facultad, y creo que esta pandemia lo pone cada vez más en evidencia, que las verdades de hoy son las mentiras de mañana en medicina. Tal vez todo esto que estemos hablando hoy, dentro de 6 meses, digan que no es así, lo estamos aprendiendo, y bueno, nada, creo que ahora sí quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Ceci, muchísimas gracias. La verdad que excelente revisión y una gráfica impecable, como es tu costumbre. ¿Mm? Como es tu costumbre. Bueno, tengo acá algunas preguntitas que anoté, que las vamos a ir contestando de a dos, digamos, entre Ceci y yo las vamos a ir trabajando. La primera pregunta que estaba por ahí, discúlpenme si se me escapó alguna, hablaba sobre si los pacientes no han consultado porque están anosognósicos. Voy a hablar yo primero. Lo primero que contaría es que me parece que podría ser un factor a considerar, pero no los he visto anosognósicos, por lo menos los que hemos visto nosotros. Vienen con mucha impaciencia respecto a que le está pasando un montón de cosas. Yo les diría más que de alguna manera lo que notamos es que son polisintomáticos. Yo estoy hablando de los pacientes relativamente jóvenes, que uno podría catalogar como el paciente post-COVID, el largo clásico, el paciente que está con 3 o 4 meses de síntomas, pero que la verdad que se parecen mucho a esos pacientes con algún tipo de trastorno, tipo más una fibromialgia, más el paciente con un síndrome de fatiga crónica, es decir, tiene un notable impacto, la verdad que tiene un notable impacto. Esa es la primera pregunta. Creo que Ceci En la está... Sí. nosognosia se podría ver esto, ¿no? Si el paciente en realidad no está iniciando algún síntoma previo, hay que ver la edad, si no es en realidad el inicio de una enfermedad de Alzheimer, Claro. y por eso el paciente tiene anosognosia, ¿no? Pensarlo desde el punto de vista de que pueda ser, el virus fue el disparador, como por ahí mencionaba. Bien. Bueno, después tenemos acá algo que quizás un poquito va un poco con la charla de Ceci, cómo ha impactado el encierro y cómo uno puede diferenciar lo que es COVID, entre comillas, COVID puro, COVID, digamos, como primera ola, y lo segundo que tendría que ver con cómo diferenciar aquello que está derivado o que es consecuencia del encierro, de la cuarentena, ¿no? Ceci. ¿Mm? Para mí, Difícil. para mí no tiene respuesta, ¿eh? Para mí Muy hoy difícil. no tiene respuesta. Yo creo que el Este, principal sesgo que vamos a tener en todos los trabajos cuando querramos analizar a largo plazo, va a ser ese, ¿no? Porque no todas las personas vivieron el aislamiento de la misma manera. Hay personas que realmente les afectó emocionalmente mucho. Creo que uno puede, sí, tomar, en algunos trabajos se toman escalas de calidad de vida, entonces a veces eso puede hacer una división de aguas. Si las escalas de calidad de vida son muy alteradas, eso puede tener que ver con que el aislamiento o la forma en que está atravesando esto esté más afectado que lo cognitivo, pero es muy difícil, muy difícil. tal cual, tal cual. Sigo. Acá habla sobre si la hipoxia continua en estos pacientes no puede haber sido un factor que agrave estas lesiones vasculares que mostraste, Ceci, y si se podían repetir las imágenes para ver si mejoraron algo. Es una pregunta, ¿no? Interesante pregunta. Sí, esa paciente la verdad es que me tiene muy preocupada, porque además de las lesiones vasculares, que solo apareció ese colesterol alto, ella no se conocía con ningún otro factor de riesgo, tiene mucha atrofia, ¿no? Tiene 57 años, no sé si vieron realmente la atrofia cortical que tiene, es impresionante, así que le voy a hacer nuevas imágenes. El tema es que quería volver a charlarlo con la gente de neuroimágenes, a ver si me sugieren hacer algo funcional, hacer algo, tal vez algún Doppler transcraniano y ver el flujo sanguíneo. O sea, estamos justamente, estoy por comentarla en Ateneo, a ver cómo seguimos la evaluación, pero sí, es una paciente que puede Sí, tranquilamente
haber tenido alguna consecuencia de estos componentes que hablábamos, ¿no? De la Sí, hipoxia, por ejemplo, que haya afectado. sí. O algún fenómeno protrombótico asociado al COVID, o sea, eso hay que rechequearlo, sí, sin duda. Ujú. Sí. Bien, sigo adelante, que tenemos varias. Una cuarta pregunta, habla de los síntomas atencionales que describimos, dice, ¿cuánto duran y cómo manejarlos? En primer lugar, diría, contesto yo primero, Ceci, que cuánto dura, la verdad que no podríamos responderlo de una manera clara, porque la verdad que todavía estamos viendo el ongoing de esa sintomatología. En cuanto al manejo, acá se mezcla con otra pregunta que hicieron posteriormente, si estos trastornos que eventualmente son inmunológicos deberían tener algún tratamiento específico. Entonces, el manejo del paciente nuestro con un trastorno atencional y que pueda estar seguramente vinculado con algún trastorno de tipo ansioso, depresivo o algún trastorno del sueño, me parece que es un manejo integral de todo el equipo, entre la neurología, la parte de psiquiatría o salud mental, porque no todo lo que tenga que ver con la parte de rehabilitación, porque la verdad que me parece que es algo más bien global. Nosotros a estos pacientes, los que tienen alguna cuestión atencional única, seguramente lo meteríamos en algún plan de estimulación cognitiva y tratar de limpiar alguna otra cosita que esté dando vueltas. ¿Mm? Y respecto a la pregunta Actividad muy física concreta. también, ¿no? Actividad Bien, física, que sí, creo que sí, eso sí, puede ayudar un montón. sí, sí, sí. Y respecto a una pregunta que hablaban sobre el tratamiento específico, la verdad que yo escuché o leí, mejor dicho, algunos reportes de que ante esta hipótesis de trastorno inmunológico o inmunomediado, hablan de darle algún tratamiento, digamos, bastante más intenso. Estoy hablando de pacientes que han cursado una encefalopatía asociada al COVID y les están dando, lo que he visto yo, algunos le dieron corticoides en altas dosis, otros le dieron gamma globulinas, otros le dieron alguna preparado de tipo, de estos que le llaman nutracéuticos, algo que yo no manejo para nada. Este, pero la verdad es que son pocos reportes de casos. No encontré nada en concreto decir hay que darle algún tratamiento inmunomodulador. No sé vos sé si leíste algo de ello. ¿Mm? No leí nada de eso y tal vez sí sintomáticamente, por ahí pensaría que a veces uno podría dar algún modafinil, alguna cuestión específica para lo atencional, pero la verdad que totalmente empírico, sin ninguna evidencia y no he leído nada de eso. Bien. Eh, una de las preguntas era del principio de la disertación, era si hay algún síntoma cognitivo, diría yo, que sea específico del COVID. Esta es una de las preguntas y creo que lo que hablamos es que aparentemente hay algo más bien de tipo disejecutivo atencional desde el punto de vista del COVID, el paciente joven que tiene muchos síntomas. Estoy hablando de ese paciente, no estoy hablando del delirium que nos contaba Ceci. De ese tipo de escenario. El paciente que cursa más o menos bien el COVID sin demasiadas complicaciones y que queda con esta polisintomatología. Aparentemente es un trastorno de tipo ejecutivo atencional, con algún componente de ansiedad y depresión asociados, con trastornos del sueño y con alguna otra cosa como fatiga, además. Ese es digamos, el escenario que parece ser el que está empezando a ganar un poquito de lugar. ¿Mm? Sigo leyendo algunas, no sé si vos tenés por ahí algunas anotadas, Ceci. Leo, puedo leer Bueno, la última, que es la que tengo acá. Pacientes con dale. lentitud psicomotora, ¿se pudo evidenciar en los test cognitivos o era más bien subjetivo? Excelente Eh, pregunta. sí, claro. Y bueno, Sí, ahí en realidad hay que hacer una valoración global, ¿no? Si el paciente, es muy interesante, que por ahí se los mencioné en un momento, varios artículos o trabajos que hablan del aumento de la fragilidad, del anciano frágil, ¿no? Un paciente que tal vez venía bastante bien y el hecho de haber estado un año aislado, sin actividad física, sin contacto, sin movilidad, el paciente entró en un síndrome de fragilidad tremendo, con sarcopenia, con una lentitud en la marcha, con inestabilidad, y lo vemos también en el consultorio. Pacientes que no han sufrido COVID, sino que tienen esta declinación en su funcionalidad por el simple hecho de esas actividades. Entonces, ahí me parece que hay que ver, o es súper importante, evaluar la parte motora general y global, cómo está el paciente, ¿no? Más allá de que las pruebas pueden objetivamente decirnos si está más lento o no. O sea, toda prueba que mida velocidad de procesamiento, que sea por tiempo, nos puede permitir objetivar si hay una lentitud. Así que las dos, hay que hacer un buen examen físico, por un lado, si el paciente está más lento, más frágil, y por otro lado, si tiene lentitud en la ejecución. sí.
reforzamos la idea de que los pacientes tienen que estar, para mí, con una evaluación neurocognitiva bien hecha, bien estandarizada a todos. Me parece que estos pacientes no deberían escaparse de esa, porque la verdad es que, como no sabemos a dónde van a ir, me parece que tener una clara conciencia de cómo está su estado cognitivo ahora, en su basal, me parece que es prioridad uno. Entre tantas, ¿no? Pero no dejarlo, sino esto es un síntoma que ya se va a ir, quédese tranquilo, tranquila. Y me parece que hay que insistir en estudiarlos un poquito más. Sigo leyendo. Sigo leyendo. A ver. Si pueden tener impacto los antecedentes familiares, si pueden exacerbarse las consecuencias neurológicas del COVID por estos antecedentes familiares. Ceci, ¿leíste algo? Yo no, de eso. No. Concretamente, no. No. Dice aquí, ¿qué escalas recomiendan para evaluar a este tipo de pacientes? Yo sí creo que iría hacia lo estándar, que por lo menos desde lo cognitivo hacer una muy buena batería de las que conocemos todos o las que mostramos ahora, las baterías clásicas. Quienes no tengan acceso a una batería que ustedes puedan tener una buena, me parece que a mano de tener el MoCA en el celular, hoy vieron que el MoCA es libre, tiene entrenamiento para quienes no se dediquen a esto, y en 7 minutos tiene hecho un estudio cognitivo de screening, les diría bastante completito. Y no olvidarse de la detección, aunque sea con una herramienta de síntomas o del sueño, hacer una escala de detección de problemas del sueño, una escala HATS o la que ustedes quieran, pero me parece que tienen que tener una herramienta que capte alguna cuestión conductual ahí, porque vienen a veces solapada, ¿no? Tal vez agregaría si el paciente es joven, justamente, ¿no? Un test de screening, un mini-mental puede tal vez no detectar una falla ejecutiva, una falla atencional, entonces pensar en que realmente haya pruebas, buenas pruebas para valorar esto. El CPT, que es un test, no sé si todos lo conocen, pero es un test que mide velocidad de respuesta, atencional y demás, podría tal vez ayudar también a recabar algo de esto si con las pruebas no nos alcanza, ¿no? Bien. Una pregunta muy interesante. Dice, a todo paciente con un síntoma de fibromialgia nueva, ¿deberíamos como screening pedir anticuerpos? La verdad que es una pregunta candente, ¿eh? Honestamente, después de lo que uno ha leído eh, y respecto de un poco de por qué estos pacientes que nosotros vemos se parecen mucho al síndrome de fatiga crónica, la verdad que si yo me encuentro con un paciente que tiene algunos síntomas de que se parece a ese paciente con dolores musculares varios, con esta queja un poco inespecífica de fatiga y que está cansado y más, la verdad que me parece útil tu pregunta. Y ya vieron en lo que presentamos que muchos de estos pacientes han cursado asintomáticos de COVID, por lo cual me parece que es sumamente útil. Nosotros en el hospital público, donde yo trabajo también, yo a los pacientes con parálisis facial periférica que me vienen a ver les pido el hisopado, eh, sin ningún otro síntoma. La verdad es que ya hoy tengo cierta alerta de aquello, por lo cual actúo, digamos, por consecuencia, para dar un ejemplo global, ¿no? ¿Mm? Bueno, recién el último paciente que vi hace un ratito, un chico con una cefalea refractaria, tuvo sospecha de COVID cuando empezó su cefalea y vino negativo su hisopado, se lo había hecho 7 días más o menos después de que empezó la cefalea, negativo, y le mandé a hacer tiene una resonancia normal, examen normal, pero la cefalea no tiene, no impresiona de reciente inicio. Bueno, le mandé a hacer los anticuerpos a ver si ahí nos da alguna respuesta, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que no sé si me ha quedado alguna pregunta colgada, discúlpeme y insisto con las disculpas. La última que llegó, si se podría afectar la efectividad de las vacunas el compromiso inmunológico del COVID. Otra gran pregunta de la cual yo no tengo respuesta. Esto, la verdad No, que, no lo sé. la verdad que no hemos leído, me parece que estamos todavía con respecto a vacunas bastante a ciegas, ¿no? Lo que sí está, digamos, que al principio estaba con duda y después muy tempranamente ya los pacientes inmunosuprimidos se incluyeron en la vacunación y de hecho se están vacunando. Ahora lo mismo con embarazadas, digamos, en pacientes con trastornos inmunológicos se les está indicando la vacunación como un factor protector. Lo que vimos
en los pacientes añosos acá en el hospital, el año pasado, en julio, hubo 7 áreas que abrieron para internación, sobre todo venían muchos pacientes de geriátrico, entonces se internaba, no sé, todo geriátrico o medio geriátrico. Entonces hubo muchas salas abiertas con pacientes añosos sobre todo. Y este año esa no es la realidad es que están internados pacientes jóvenes. Posiblemente también las variantes distintas cambien y eso también haga un cambio de la situación en lo que estamos viendo en la clínica, pero claramente la vacunación en las personas añosas ha mejorado, sin duda, el contagio por COVID, y si están contagiados los cuadros son más leves. Así que creo que... Bien. Bueno, tenemos que ir terminando, Ceci. Simplemente quedaron 2 preguntitas colgadas. Hablamos de las últimas 2 y ya finalizamos, agradeciéndoles a todos haberse quedado con nosotros. La primera es si hay alguna recomendación para la cefalea post-COVID. Yo tengo reportes anecdóticos. ¿Sí? No, la verdad que no. No sé, creo que se están intentando los preventivos, si pasa de determinado tiempo, utilizar un preventivo igual que una cefalea crónica diaria, pero la verdad es que no tengo tanta experiencia en cefalea. Sí, la verdad que yo no. Sé que algunas personas han intentado darle esteroides para la cefalea, porque la verdad que es una cefalea muy discapacitante, y han respondido rápido, pero reportes de otros colegas, no podría decirles nada. Acá Mariana pone los corticoides son magia. Yo los tengo en el bolsillo, acá en el guardapolvo los llevo en el bolsillo. Bien, y si hemos probado modafinilo para la fatiga. Yo en mis pacientes COVID he probado, sí. He probado, y es 2 casos. No te podría decir una respuesta concreta porque anduvo ahí. Ni chicha ni limonada, para decirlo en inglés. Sí. Así que, bueno, creo que sí, que cortamos acá, ¿no? Para que no, si no, Bueno, la ciudad nos van a... nos podríamos quedar todo el día, pero bueno, la verdad que... Sí, tal cual. Bueno, agradecerles a todos los que estuvieron ahí del otro lado, un placer compartir. Nada, esto que estamos diciendo hoy, como les decía, tal vez es una verdad que hoy la vemos y mañana no sabemos si va a ser así. Estamos aprendiendo en el día a día y vamos transitándolo. Los pacientes nos enseñan todo el tiempo, así que hay que escucharlos, hay que revisarlos, hay que estudiarlos. A veces con Diego hablamos y se queja de que es algo parece emocional, parece que tiene un problema psicológico, y hace un estudio y aparece una imagen rara o aparece algún estudio alterado, así que escuchemos a los pacientes, evaluémoslos, y bueno, nada, por mí el agradecimiento, Diego, a vos por compartir este espacio, muchas gracias a todos ustedes y a la sociedad y a Baliarda, por supuesto, que están ahí acompañándonos también. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Ceci, un placer enorme, como es costumbre. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Chau, chau. Descansen. Chau, chau.